Hola, hola. Espero que ahora sí podamos por acá transmitir. Gaby, te mando invitación. Ahí va. Ahí está Gaby. Sácalas. Gaby quiere unirse. Agregar. A ver, esperemos que ahí sí. Ya me puso que te... ¡Eh! ¡Lo logramos! Por fin, me estoy moviendo tantito porque vine por mi... Aquí por unas cositas, pero ya estoy. Ya estoy. Sí, porque hoy estuvieron ensayando Yolanda y Vicky. Ok. Y me dijeron esto, que por la compu no pudieron, tuvieron que hacerlo las dos por el teléfono. Fíjate, No pues las dejaba. sí, yo estaba en el iPad, pero tampoco. Mm, Y me decía agregando, pero no llegabas, nunca llegabas. Entonces ya aquí por el teléfono y perfecto, ¿no? perfecto. Vamos a ver muy bien. Hola, hermanitos. A ver, creo que... Los mareamos un poco. Perdón. Sorry, problemas técnicos, pero ya lo solucionamos. Hoy es un día de aplicar todo lo que hemos aprendido. Es un día movidito. Día móvil. Yo desde acá puedo invitar a ver. Sí, A ver si seguro. quieren venir. Yo invito, sin problema. Voy a poner esto, perdón. No puedo girar el teléfono durante la grabación. O sea, ¿sí puedes invitar o yo la invito? ¿A quién quieres invitar, Gaby? No, estoy para que vengan a compartir el video, digamos. Pero ya lo compartió Sin. Ah, perfecto. Gracias, Sin, atentísima. Hola, Shali. No, ahí van a ir viniendo. Sí, ya había varias, pero ya vemos 5. Híjole. Bueno, vamos con el capítulo 5. A ver, déjame lo encuentro. Ya se me perdió. Aquí está. El mundo de los seres inorgánicos. Perfecto, mi Gaby. Empezamos con una oracioncita chiquita. ¿Te parece? Ok. ¿Vale? Bendigo mi Cristo, Buda interno. Bendigo mi ser superior. Canal de luz claro y perfecto. La luz es mi guía. Venga. Amén. Gracias. ¿Querés, querés que empiece yo? ¿Querés empezar vos? Hola, Vicky. Vino la Tere. Sí, ya vemos varias. Vino Jenny. Hola Jenny, María Josefa. Mm, Somos 7. Bien. A Perfecto. ver, voy a invitar a Rosalinda, que siempre me dice, uy, no me avisó, como a mí, no le avisan Ok. las notificaciones. Si hay alguien más. Hola, Nick. Ah, mira. Hola. Nos vamos a meter en un mágico mundo de colores. Eh,
A ver qué tal nos va hoy. ¿Quieres que empiece? Sí, dale, Gaby. Bueno, capítulo 5 del arte de ensoñar, el mundo de los seres inorgánicos. A pesar de que don Juan parecía no solo desinteresado en hablar sobre el tema del ensueño, sino hasta molesto, yo aún solicitaba su consejo, pero únicamente en casos de extrema necesidad. Cada vez que hablábamos de mis prácticas de ensueño, él minimizaba la importancia de cualquier cosa que hubiese logrado. Yo consideré esa reacción suya como una confirmación de su perenne desapruebo. En ese entonces mi interés en los seres inorgánicos se había convertido en la parte crucial de mis prácticas de ensueño. Después de encontrar a seres inorgánicos en mis sueños, y especialmente después de mi encuentro con ellos en el desierto, debería haber estado más predispuesto a tomar en serio su existencia. Pero esos eventos tuvieron más bien el efecto contrario. Mi objetivo se tornó en probar que no existían. Entretuve entonces la idea de una investigación objetiva. El método de esta investigación iba a consistir en compilar una meticulosa crónica de todo lo que aconteciera durante mis sesiones de ensueños y luego usar esa crónica como base para averiguar si mi ensueño confirmaba o refutaba lo que don Juan decía de los seres inorgánicos. Escribí cientos de páginas de minuciosas anotaciones sobre detalles que yo consideraba importantes, cuando debería haberme sido claro que había obtenido la evidencia de su existencia casi desde el comienzo de mi investigación. Después de unas cuantas sesiones descubrí que lo que había creído ser una recomendación casual de don Juan, suspender todo juicio y dejar que los seres inorgánicos se manifestaran por su propia cuenta, era en realidad el procedimiento usado por los brujos antiguos para atraerlos. Don Juan estaba simplemente siguiendo su tradición, al dejarme que lo descubriera por mí mismo. La advertencia que me hizo una y otra vez fue que es muy difícil hacer que el yo quite sus barreras, excepto bajo una disciplina implacable. Decía que ciertamente nuestra razón es la línea de defensa más fuerte del yo, y cuando se trata de la brujería, la más amenazada. Don Juan consideraba que la existencia de los seres inorgánicos es el más terrible asaltante de nuestra racionalidad. Algo más que quedó aclarado en el curso de mi investigación fue la rutina que me había impuesto don Juan. Al parecer algo muy simple. Primero, observar cada objeto de mis sueños y luego cambiaba de sueño. Puedo sinceramente decir que siguiendo tal rutina observé universos de detalles en sueño tras sueño. Inevitablemente, en un momento dado, mi atención de ensueño empezaba a disminuir y mis sesiones de ensueño terminaban, ya fuera quedándome dormido y teniendo sueños normales, de los que no tenía ninguna atención de ensueño, o quedándome despierto sin poder conciliar el sueño. ¿Quieres seguir? Sí. Sin embargo, de vez en cuando, tal como don Juan lo había descrito, una corriente de energía forastera, lo que él llamaba un explorador, se introducía en mis sueños. Saber de antemano que eso iba a suceder me ayudó a ajustar mi atención de ensueño y a estar alerta. La primera vez que noté energía extranjera, estaba yo soñando que andaba de compras en un gran almacén. Iba yo de mostrador en mostrador buscando objetos antiguos de arte. Finalmente encontré uno. La ridiculez de buscarlos en un almacén era tan obvia que me causó risa, pero encontrar lo que buscaba borró la incongruencia. La pieza era el puño de un bastón. El vendedor me aseguró que estaba hecho de iridio y dijo que era una de las sustancias más duras en el mundo. Era una pieza tallada,
la cabeza y el hombro de un simio. A mí me parecía como de jade. El vendedor se sintió insultado cuando le insinué que quizás era jade, y para probar mi error, arrojó el objeto contra el piso de cemento con gran fuerza. No se rompió, rebotó como una pelota y salió del almacén, girando como si fuera un plato que volaba girando. Lo seguí, desapareció detrás de los árboles. Corrí a buscarlo y lo encontré hundido en el suelo. Se había transformado en un bastón largo, extraordinariamente bello, de color verde profundo con negro. Lo codicié al punto de aferrarlo con toda mi fuerza. Forcejé para arrancarlo del suelo, antes de que alguien más viniese. Pero por más que hice, no pude sacarlo. Tenía miedo de romperlo si trataba de extraerlo, moviéndolo para adelante y para atrás. Empecé a cavar a su alrededor con mis manos. A medida que continuaba cavando, el bastón comenzó a derretirse, hasta que quedó únicamente un charco de agua verduzca en su lugar. Me quedé mirando fijamente el agua, la cual de repente pareció explotar. Se convirtió en una burbuja blanca y desapareció. Mi sueño continuó con otras imágenes y otros detalles que aunque eran cristalinamente claros, no eran sobresalientes. Cuando le conté a don Juan este ensueño, me dijo, aislaste a un explorador. Los exploradores son más numerosos en nuestros sueños comunes y corrientes. Los sueños de los ensoñadores están extrañamente libres de exploradores. Al momento que aparecen, son identificables por su extrañeza y la congruencia de su presencia. ¿Incongruencia? ¿De qué manera, don Juan? Su presencia no tiene ningún sentido. En un sueño, muy pocas cosas tienen sentido. Es únicamente en los sueños comunes y corrientes que las cosas no tienen sentido, y diría que es así debido a que la gente común y corriente sufre asaltos mucho más intensos de lo desconocido. En sus sueños hay muchísimos exploradores. ¿Y por qué es así, don Juan? En mi opinión, lo que ocurre es un equilibrio de fuerzas. La gente común y corriente tiene estupendas barreras para protegerse contra esos asaltos. Barreras tales como preocupaciones diarias. Mientras más fuerte es la barrera, más fuerte es el ataque. Por otro lado, los ensoñadores tienen menos barreras y menos exploradores en sus ensueños. Parece que en sus ensueños hay menos exploradores y quizá para asegurar que los ensoñadores se percaten rápidamente de su presencia. Don Juan me aconsejó poner mucha atención y recordar todo detalle posible del ensueño que tuve. Hasta me hizo repetirle lo que ya le había contado. Me desconcierta usted, le dije. Primero, no quiere escuchar nada acerca de mis ensueños. Y luego, si quiere, ¿hay algún orden en rechazar y acceder? Por supuesto que hay orden detrás de todo esto, dijo. Algunas cosas son de importancia clave, ya que están asociadas con el espíritu. Primera vez. Otras no tienen absolutamente ninguna importancia, ya que están asociadas con nuestras pinches personalidades. El primer explorador que aislaste va a estar siempre presente de una forma o de otra, igual que los detalles de tu ensueño. Así que será un bastón o un plato que vuela girando o un vendedor o iridio. Por cierto, ¿qué es iridio? Realmente no lo sé. Ahí lo tienes. ¿Y qué dirías si resultara ser una de las sustancias más duras del mundo? Los ojos de don Juan brillaban de deleite, mientras yo me reía nerviosamente de tan absurda posibilidad, la cual resultó cierta. Una vez que hube aceptado del esquema de don Juan, de que energía foránea se filtra en los sueños, empecé a tomar en cuenta la presencia de objetos extraños en mis ensueños. ¿Sigues? ¿Sigues, Gaby? Invariablemente, sí, invariablemente, después de haberlos aislado,
Mi atención de ensueño se enfocaba en ellos con una intensidad que no me ocurría en ninguna otra oportunidad. Lo primero que noté fue el gran esfuerzo que mi mente hacía para transformarlos en objetos conocidos. La desventaja de mi mente era su incapacidad de llevar totalmente a cabo tal transformación. El resultado era un objeto espurio, casi desconocido. Después, la energía foránea se disipa fácilmente, convirtiéndose en una burbuja de luz que era rápidamente absorbida por otros apremiantes detalles de mis ensueños. En el nivel de ensueño en que te encuentras ahora, los exploradores son rastreadores que vienen del reino de los seres inorgánicos, dijo don Juan, comentando acerca de lo que me sucedía. Son muy rápidos y esto quiere decir que no se quedan por mucho tiempo. ¿Por qué dice usted que son rastreadores, don Juan? Porque siguen el rastro de la conciencia. Ellos tienen conciencia de ser y propósito, aunque eso sea incomprensible para nuestras mentes. ¿Cuál es la diferencia entre un rastreador y un explorador? Los rastreadores van en pos de las huellas que deja la conciencia de ser a su paso. Los exploradores la exploran una vez que la encuentran. Como ya te lo he dicho, los exploradores vienen del mundo de los seres inorgánicos. Su conciencia y propósito quizás sean comparables al propósito y la conciencia de los árboles. Explicó que la conciencia de ser es como una velocidad interna y que la velocidad interna de los árboles y de los seres inorgánicos son infinitamente más lentas que la nuestra y por lo tanto incomprensibles para nosotros. Ambos, los árboles y los seres inorgánicos, están hechos para durar mucho más que nosotros, añadió. Son inmóviles, pero hacen que todo se mueva alrededor de ellos. ¿Quiere usted decir, don Juan, que los seres inorgánicos son estacionarios como los árboles? Naturalmente, lo que ves en tus ensueños, como palos oscuros o luminosos, son sus proyecciones. Lo que oyes como la voz del emisario de ensueño es también su proyección, al igual que son los exploradores. Me puse repentinamente muy ansioso, agobiado por sus aseveraciones. Le pregunté a don Juan si los árboles también tenían proyecciones de esa naturaleza. Las tienen, dijo. Para nosotros los seres humanos las proyecciones de los árboles son menos amigables aún que la de los seres inorgánicos. Los ensoñadores nunca la buscan, a menos que estén en un estado de profunda amenidad con los árboles, un estado muy difícil de lograr, ya que nosotros no tenemos amigos en esta tierra. Se rió entre dientes y añadió, no es un gran misterio la razón de esto. Quizá no lo sea para usted, don Juan, pero ciertamente lo es para mí. Somos destructivos, a más no poder. Hemos ganado la enemistad de todos los seres vivientes de esta tierra. Es por eso que no tenemos amigos. Me sentí más mal aún y quise terminar la conversación, pero una repentina oleada de curiosidad me hizo regresar al tema de los seres inorgánicos. ¿Qué cree usted que debería hacer para seguir a uno de los exploradores?, pregunté. ¿Y qué razón podrías tener para seguirlos? Estoy haciendo una investigación objetiva sobre los seres inorgánicos. Ahora sí que me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿A poco no estabas totalmente convencido de que los seres inorgánicos no existen? Su tono burlón y su risa entrecortada me dieron a entender lo que pensaba de mi investigación. Cambié de parecer, don Juan. Ahora quiero explorar todas esas posibilidades. ¿Querés seguir? Sí, acuérdate de que el reino de los seres inorgánicos era el terreno de los brujos antiguos. Para llegar ahí, tuvieron que fijar tenazmente su atención de ensueño en los objetos de sus sueños. De esta manera eran capaces de aislar a los exploradores. Y una vez que tenían a los exploradores enfocados, gritaban su intento de seguirlos. En el instante en que los brujos antiguos manifestaban en voz alta su intento, una fuerza incontenible los jalaba.
Así tan simple como eso, don Juan. No me contestó. Se sonrió mirándome a los ojos, como retándome a que lo hiciera. En mi casa traté de indagar y de deducir, hasta el cansancio lo que don Juan quiso realmente decir. No estaba en absoluto dispuesto a considerar que quizá hubiera descrito un proceso factible. Un día, después de haber agotado todas mis ideas y mi paciencia, tuve un extraño sueño. En él, un pez repentinamente brincó fuera de una alberca, al borde de la cual yo caminaba. El pez se retorció a mis pies y luego voló como si fuera un pájaro, con las alas coloridas y se asentó en una rama, siendo aún un pez. La escena era tan poco común que mi atención de ensueño se galvanizó. Supe instantáneamente que se trataba de un explorador. Un segundo más tarde, cuando el pez pájaro se transformó en un punto de luz, grité mi intento de seguirlo. Y tal como don Juan lo había dicho, una fuerza incontenible me jaló al otro mundo. Volé a través de un túnel oscuro, como si fuera yo un insustancial insecto volador. La sensación de un túnel terminó de una manera abrupta, exactamente como si yo hubiera sido arrojado fuera de un tubo. El impulso me dejó, de un golpe, frente a una inmensa masa física. Me encontraba casi tocándola. En cualquier dirección que mirara, no podía ver su fin. Cínicamente me puse a pensar que yo mismo estaba construyendo la visión de esa masa, al igual que uno construye un sueño. ¿Y por qué no? Pensé después de todo. Estaba dormido ensoñando. Sin otra cosa que hacer, seguí mi rutina y empecé a observar los detalles de mi ensueño. Lo que estaba frente a mí se parecía mucho a una gigantesca esponja. Era una masa porosa y cavernosa. No podía sentir su textura, pero se veía como si fuera áspera y fibrosa. Era de un color café oscuro. No cambiaba de forma. Tampoco se movía. Al mirarla mente, tuve la absurda impresión de que estacionaría, esa masa estacionaria era algo real. Estaba fija en algún sitio, ejerciendo una atracción tan poderosa sobre mí que me era totalmente imposible desviar mi atención de ensueño para examinar algo más. Una extraña fuerza que jamás había encontrado antes en mis ensueños me tenía aprisionado. Luego sentí claramente cómo la masa dejaba libre mi atención de ensueño, la cual se enfocó en el explorador que me había transportado hasta allí. En la, sem- en la semioscuridad se veía como una luciérnaga flotando a mi lado por encima de mí. En su reino era una pequeña masa de pura energía. Yo era capaz de ver su chisporroteo energético. Parecía estar consciente de mí. De repente se me echó encima y me jaló o me aguijoneó. No sentí su toque, sin embargo, sabía que me estaba tocando. Era una nueva sensación asombrosa. Sentí como si una parte de mí que no estaba presente ahí hubiese sido electrificada por ese toque. Una tras otra, oleadas de energía pasaron por ese yo ausente. A partir de ese momento, todo en mi ensueño se volvió mucho más real que antes, al punto de que se tornó muy difícil mantener la idea de que estaba meramente ensoñando. Una dificultad incrementada por la certeza de que con su toque el explorador había hecho una conexión energética conmigo. Empecé a adivinar lo que quería que yo hiciera, en el instante mismo en que parecía jalarme o empujarme. Lo primero que hizo fue empujarme hacia adentro de la masa física, a través de una enorme caverna o apertura. El interior era tan homogéneamente poroso como el exterior, pero de apariencia más pulimentada, como si la asperidad hubiese sido lijada. Me encontré frente a una estructura semejante a una amplificación
de un panal de abejas. Innumerables túneles de forma geométrica partían en todas direcciones, formaban ángulos entre uno y otro, iban de arriba hacia abajo, o hacia abajo, perdón, o iban hacia arriba o hacia abajo, en leves inclinaciones, grandes empinadas o verticalmente. La luz era muy tenue, sin embargo, todo era perfectamente visible. Los túneles parecían estar vivos y conscientes de sí, chisporroteaban. Al quedarme mirándolos fijamente, me di cuenta de que estaba viendo. Esos eran túneles de energía. En el instante de comprender esto, la voz del emisario de ensueño rugió en mis oídos, tan fuerte que no pude entender lo que me dijo. Baja el tono, grité con mi inusual impaciencia, y comprobé que sí hablaba. Bloqueaba la visión de los túneles y entraba en un vacío en el cual lo único que podía hacer era escuchar. El emisario moduló su voz y dijo: estás adentro de un ser inorgánico. Escoge un túnel y hasta puedes vivir en él. La voz se calló por un instante y luego añadió: eso es si así lo deseas. No pude decir nada. Tenía miedo de que cualquier afirmación que hiciera pudiera ser interpretada de manera opuesta a lo que quería decir. ¿Quieres seguir? Hay infinitas ventajas para ti, continuó la voz del emisario. Podrías vivir en tantos túneles como te plazca, y cada uno de ellos te enseñaría algo diferente. Los brujos de la antigüedad vivieron así y aprendieron cosas maravillosas. Aunque sin sentirlo, tuve la sensación de que el explorador me empujaba por detrás. Parecía urgirme a seguir adelante. Tomé el túnel inmediatamente a mi derecha. Tan pronto como estuve en él, comprendí que estaba flotando. Era yo una masa de energía igual al explorador. La voz del emisario sonó una vez más en mis oídos. Sí, eres una masa de energía, dijo, reafirmando lo que yo ya sabía. Pero aún así, su redundancia me causó alivio. Y estás flotando adentro de un ser inorgánico, prosiguió. Esta es la forma en que el explorador quiere que te muevas en este mundo. Cuando te tocó, te cambió para siempre. Ahora prácticamente eres uno de nosotros. Si te quieres quedar aquí, simplemente tienes que manifestar tu intento en voz alta. El emisario dejó de hablar y pude ver nuevamente el túnel. Pero cuando volvió a dirigirme la palabra, algo se había ajustado. Podía escuchar la voz del emisario sin perder de vista a ese mundo. Los brujos antiguos aprendieron todo lo que sabían acerca del ensueño, quedándose aquí con nosotros, dijo. Estaba a punto de preguntarle si habían aprendido todo lo que sabían simplemente viviendo en esos túneles, pero el emisario me contestó antes de que se lo preguntara. Sí, aprendieron todo simplemente viviendo dentro de los seres inorgánicos, dijo. Lo único que los brujos antiguos tuvieron que hacer para vivir adentro de ellos fue decirlo. De la misma manera que lo único que tuviste que hacer tú para llegar aquí fue expresar tu intento en voz alta de una manera fuerte y clara. El explorador me señaló que continuara moviéndome. Por un momento dudé qué hacer. El explorador hizo algo similar a darme un empellón de tal magnitud que volé a una velocidad inverosímil por innumerables túneles sin chocar contra nada, cambiando direcciones sin saber cómo. Finalmente me detuve, porque el explorador se detuvo. Nos quedamos flotando por unos instantes. Luego caímos en un túnel vertical. No sentí el drástico cambio de dirección. De acuerdo a mi percepción, continuaba moviéndome en forma paralela al suelo. Cambiamos de direcciones verticales arriba y abajo varias veces, y en todos esos cambios experimenté la misma percepción. Estaba a punto de formular un pensamiento al respecto cuando escuché la voz del emisario. Creo que te sentirías mejor si gatearas en lugar de volar, dijo. También te puedes mover como una araña o una mosca
para arriba o para abajo o volteado de cabeza. Me calmé instantáneamente. Era como si hubiera estado hueco y de repente tuviera ahora un peso que podía mantenerme fijo en el piso. No sentía las paredes de los túneles, pero el emisario tenía razón en cuanto a que me sentiría mejor moviéndome contra las paredes como si estuviera gateando. En este mundo la gravedad no te inmoviliza, dijo, de lo cual por supuesto ya me había dado cuenta. Tampoco tienes que respirar, la voz continuó, y únicamente para tu conveniencia puedes retener la vista y ver como ves en tu mundo. El emisario parecía indeciso, decidiendo si añadir algo más o no. Tosió de la misma forma que un hombre lo hace cuando se aclara la garganta y dijo, la vista nunca se menoscaba en este mundo. Por lo tanto, un ensoñador habla siempre de sus ensueños en términos de lo que ve. El explorador me dio la señal de entrar a un túnel a mi derecha. Era más oscuro que los otros. De una manera absurda me pareció acogedor, amigable y hasta conocido. Se me ocurrió que yo era como ese túnel, o que ese túnel era como yo. Ustedes dos ya se conocieron antes, dijo la voz del emisario. ¿Cómo dijiste? Pregunté. Entendí lo que me había dicho, pero no podía comprender lo que quería decir con eso. Ustedes dos forcejeaban una vez, y por esa razón ahora llevan consigo la energía del uno y del otro. Se me ocurrió que la voz del emisario estaba llena de malicia, o hasta de sarcasmo. No, no es sarcasmo, me aseguró el emisario. Me da gusto que tenga familiares aquí entre nosotros. ¿Qué quieres decir con familiares? Pregunté. Cuando se comparte energía se crea un parentesco, contestó. La energía es como la sangre. No fui capaz de decir nada más. Sentí de un modo muy vago lejanas punzadas de terror. El miedo es algo que no existe en este mundo, dijo el emisario, y esa fue su única aseveración no cierta. ¿Qué tal? Mi ensueño terminó ahí. La impresionante intensidad y claridad de mi ensueño y la continuidad de las aseveraciones del emisario me impresionaron, de tal manera que estaba más que ansioso por contárselo a don Juan. Me sentí terriblemente perturbado y sorprendido cuando don Juan no quiso escuchar mi relato. No dijo nada, pero tuve la clara impresión de que creía que todo había sido el resultado de mis exageraciones. ¿Por qué se comporta usted así conmigo? Le recriminé. ¿Está usted molesto? No, no estoy molesto contigo de ninguna manera, dijo. El problema es que no puedo hablar de esta parte de tu ensueño. Estás completamente solo en este punto. Te he dicho que los seres inorgánicos son reales. Ahora te estás dando cuenta de los reales que son. Pero lo que hagas con tus descubrimientos es asunto tuyo, únicamente tuyo. Algún día te darás cuenta de la razón por la cual tienes que estar, pero no hay nada que usted me pueda decir acerca de este ensueño, ¿sí? Lo que te puedo decir es que no fue solamente un ensueño, fue un viaje a lo desconocido, un viaje necesario y extremadamente personal. Inmediatamente cambió de tema y empezó a hablar sobre otros aspectos de sus enseñanzas. Pero a partir de ese día, a pesar de mi miedo y la falta de consejos, me convertí en un viajero diario a ese mundo esponjoso. Comprobé que cuanto más intensa era mi capacidad de observar los detalles de mis ensueños, más fácil era aislar a los exploradores. Si admitía que los exploradores eran una energía foránea, se mantenían dentro de mi campo de percepción por un rato. Si los tomaba como objetos casi conocidos, se quedaban por un rato aún más largo, cambiando de forma erráticamente. Pero si los seguía expresando en voz alta mi intento de ir con ellos, los exploradores transportaban mi atención de ensueño a un mundo más allá de lo que puedo normalmente imaginar. Don Juan me había dicho que los seres inorgánicos
están siempre dispuestos a enseñar, pero no me había dicho que lo que están dispuestos a enseñar es a ensoñar. Me aseguró que el emisario de ensueño, siendo una voz, es un perfecto puente entre ese mundo y el nuestro. Lo que descubrí fue que la voz del emisario no era solamente una voz de un maestro, sino la voz del más sutil de los vendedores. Repetía una y otra vez en la ocasión y el momento precisos las ventajas que su mundo ofrecía. Sin embargo, también me enseñó cosas de incalculable valor sobre diferentes aspectos del ensueño. Para que el ensueño sea perfecto, lo primero es parar el diálogo interno. Para que el ensueño sea perfecto, lo primero es parar el diálogo interno, me dijo en una ocasión. A fin de pararlo, pon entre tus dedos dos cristales de cuarzo que midan entre 6 y 9 centímetros de largo o un par de piedras de río pulidas, del largo y del ancho de tus dedos. Dobla un poco tus dedos y presiona los cristales o piedras con ellos. El emisario añadió que pedazos de metal pulidos siempre y cuando fueran de la misma medida de los dedos, eran igualmente efectivos. El procedimiento consistía en presionar dos o hasta tres objetos delgados entre los dedos de cada mano, creando de esta manera una presión casi dolorosa en las manos. Una presión que tenía la extraña propiedad de parar el diálogo interno. El emisario expresó su preferencia por los cristales de cuarzo. Dijo que daban los mejores resultados, aunque con práctica cualquier cosa era adecuada. Quedarse dormido en un momento de silencio total garantiza una perfecta entrada al ensueño, dijo. Ok, entonces aquí está lo importante que es quedarse dormido en un momento de silencio total garantiza una perfecta entrada al ensueño, dijo la voz del emisario, y también garantiza el incremento de la atención de ensueño. Los ensoñadores deberían usar un anillo de oro, me dijo el emisario en otra ocasión, y es preferible que les quede un poco apretado. Su explicación fue que un anillo sirve a los ensoñadores como un puente para emerger del ensueño y regresar al mundo cotidiano o para sumergirse desde nuestra conciencia cotidiana en el reino de los seres inorgánicos. ¿Cómo funciona ese puente?, pregunté. No había comprendido lo que esto implicaba. El contacto de los dedos con el anillo tiende el puente, dijo el emisario. Si un ensoñador ensueña con un anillo puesto, ese anillo atrae la energía de mi mundo y la guarda. Y cuando es necesario, el anillo libera esa energía de los dedos del ensoñador. Y eso lo transporta de regreso a este mundo. La presión que ese anillo ejerce alrededor del dedo sirve igualmente para asegurar que el ensoñador regrese a su mundo, al crear en su dedo una sensación familiar y constante. Durante otra sesión de ensueño, el emisario dijo que nuestra piel es el órgano perfecto para transformar ondas energéticas de la forma del mundo cotidiano a la forma del mundo de los seres inorgánicos o viceversa. Recomendó mantener la piel fresca y libre de aceites o pigmentos. También recomendó que los ensoñadores usaran un cinturón apretado o una cinta en la frente o un collar, para así crear un punto de presión, el cual sirve como un centro de intercambio energético en la piel. Explicó que la piel automáticamente filtra la energía y lo que se necesita para que la piel no solo filtre, sino también la intercambie de una forma a la otra, es expresar nuestro intento en voz alta durante el ensueño. La voz del emisario me hizo un día maravilloso obsequio. La voz del emisario me hizo un día un maravilloso obsequio. Dijo que para poder asegurar la agudeza y precisión de nuestra atención de ensueño,
debemos sustraerla de atrás de nuestro paladar. Dijo que para poder asegurar la agudeza y precisión de nuestra atención de ensueño, debemos sustraerla de atrás de nuestro paladar, donde se localiza un enorme depósito de atención en todos los seres humanos. Las direcciones específicas del emisario fueron emplear disciplina y control para presionar la punta de la lengua contra el paladar mientras ensueña. La caracterizó como una tarea tan difícil y desgastante como encontrarse las manos en un sueño, pero que una vez perfeccionada, las da asombrosos resultados en el control y la atención del ensueño. Entonces, a ver, tenemos que, yo tengo mi fajita por ahí guardada, que la otra vez le mostraba a los chicos, que duermo con un cinturón, pero que es como de tela, como tejido, ¿Ok? ¿no? Bueno, lo podés usar en la frente o lo podés usar en la cintura. Tenés que tener un anillo, tenés que tener dos objetos largos del tamaño de tus dedos y apretarlo contra tu mano. Madre, Tenés que poner la lengua detrás del paladar. yo no voy a poder dormir con tanto desmadre. Por eso, si llegás a poder quedarte dormido, no. Ah, y aparte tenés que tener un collar, o bueno, no, muy loco, muy loco. No, no, no nos volvamos locos. Sí, sí, De sí. a poquito y hagamos lo que podamos. Es too much por ahora para mí. Sí. ¿Le sigues? Recibí del emisario, Dale. recibí del emisario instrucciones. Recibí del emisario instrucciones en todos los temas concebibles. Instrucciones que rápidamente olvidaba si no me eran repetidas infinidad de veces. Le pedí consejo a don Juan acerca de este problema de no poder retener las informaciones que me daba el emisario. Su comentario fue tan breve como me lo esperaba. Enfócate solamente en lo que el emisario dice acerca del ensueño, dijo. Fiel a esa recomendación, únicamente seguí sus instrucciones cuando trataban sobre el ensueño y corroboré personalmente su valor. Lo más vital para mí fue que la atención de ensueño está localizada atrás del paladar. Tuve que llevar a cabo un tremendo esfuerzo para sentir que estaba presionando el paladar con la punta de mi lengua mientras ensoñaba. Mientras ensoñaba tenés que Y darte cuenta de que estás presionando con la lengua la parte de atrás del paladar. Una vez que lo logré, mi atención de ensueño tomó su propio curso y se volvió quizás más aguda que mi percepción normal del mundo cotidiano. Y sí, nos parece muy loco, como también nos parecía muy loco poder vernos la mano o poder darnos cuenta de que estamos soñando, pero se puede hacer. No me costó trabajo deducir cuán profundo debe de haber sido el trato y compromiso de los brujos antiguos. Para un cachito, no sé si alguien más lo probó. A mí lo que me costaba era, en el ensueño, que mi lengua etérica, digamos, sintiera al paladar, porque estuve muchos meses sintiendo que mi boca era una cavidad hueca que no terminaba nunca, entonces no podía hacer presión en el paladar porque no encontraba ¿dónde está? algo sólido, no encontraba el paladar. Sí, sí, sí. Yo la verdad no lo he intentado, pero lo haré. Intenten. No me costó trabajo deducir cuán profundo debe de haber sido el trato y compromiso de los brujos antiguos con los seres inorgánicos. Los comentarios a advertencia de don Juan sobre los peligros de tal relación se volvieron para mí más apremiantes que nunca. Hice lo mejor que pude para vivir de acuerdo a su criterio de una autoexaminación de misericordia. Solamente así el emisario se pudo convertir en un reto para mí, el reto de no sucumbir a la tentación de sus promesas de conocimiento y poder ilimitado, logrado con solo expresar el deseo de vivir en ese mundo. ¿Me debería usted dar por lo menos una idea sobre lo que debo hacer? Insistí en una ocasión en la que hablábamos del ensueño.
No puedo, dijo de modo concluyente, y no me lo pidas otra vez. Te dije que en esta situación los ensoñadores tienen que estar solos. Pero ni siquiera sabe usted lo que quiero preguntarle. Por supuesto que lo sé. ¿Quieres que te diga que está bien que vivas en uno de esos túneles? Aunque tu única razón para vivir allí sea la de averiguar de qué te están hablando la voz del emisario. Tuve que admitir que ese era exactamente mi dilema. Quería por lo menos saber qué implicaba la aseveración del emisario de que uno puede vivir dentro de sus túneles. Fíjate cómo él todavía toma todo literal, porque si Todo, la otra vez hablábamos que los seres inorgánicos son energías, por ejemplo, de emociones claro. o pensamientos, que para ellos son entes conscientes de sí mismos porque son seres energéticos. Ujú. Entonces, como tal, existen en un mundo de ellos y tienen vida tal como nosotros existimos como energía en este mundo de la materia. Y él está queriendo quedarse vivir, por ejemplo, qué sé yo, en la alegría, o en la tristeza, o en la esperanza. Oye, pero clarito que este mundo es así, porque cuántas veces no te cachabas Nos quedamos. aún, ¿no? Ahí queriéndote explicar y queriendo saber, por más absurdo que parezca, Es ¿no? que la mente quiere, claro, quiere entender todo como algo. Si te dicen que es otro mundo, vos querés ver el mundo y es como, viste, como decía, son sensaciones que él todavía no la definía cuando estaba en un túnel, qué era lo que estaba experimentando. Era una energía que le recordaba a y no podía terminar de evocarla. Es que esa necesidad como de certeza, 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 ¿no? Que tiene, Claro, pero bueno, es lo que primero tenemos que lograr, parar el diálogo interno sí, y y aquí las interpretaciones. en más. Ahí te me habías trabado. Ah, te decía que acá más bien en esto se convierte en confía, 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 ¿no? En vez de busca la certeza y Claro. encuéntrala como dé lugar. Pero bueno, así es esto. Sigamos. Dale, mi Gaby. Dice, yo tuve que pasar, le dice don Juan, por el mismo tormento, prosiguió don Juan, y nadie me pudo ayudar. La decisión de vivir en este mundo es algo extremadamente personal y final. Una decisión que se finaliza en el instante mismo en que se expresa en voz alta el deseo de vivir allí. Los seres inorgánicos satisfacen los más íntimos caprichos de los ensoñadores con tal de que expresemos ese deseo. Eso es realmente diabólico, don Juan. ¿Y cómo? Dice don Juan. Pero no solamente por lo que estás pensando. Para ti la parte diabólica es la tentación de ceder, especialmente cuando las recompensas son tan grandiosas. Para mí la naturaleza diabólica del reino de los seres inorgánicos es que puede que sea el único refugio que los enseñadores tienen en un universo hostil. ¿Qué tal? ¿Es realmente un refugio para los ensoñadores, don Juan? Te digo. Ay, ciertamente es un refugio para algunos ensoñadores. No, pues, Estoy solo en un universo hostil y he aprendido a decir, pues que así sea. El derrotismo de la víctima, ¿no? Del pobrecito de mí. Estoy sí, solo la en un universo víctima. hostil y que así sea. Claro. Ay, no, tan gracioso este Castaneda. Este fue el final de nuestra conversación. No dijo lo que yo quería oír. Sin embargo, entendí perfectamente bien que el solo deseo de saber cómo sería vivir en uno de esos túneles significaría escoger ese modo de vida. Yo no estaba interesado en tal cosa. En esos momentos tomé la decisión de continuar con mis prácticas de ensueño sin ninguna otra implicación. Se lo dije a don Juan rápidamente. No digas nada, me aconsejó, pero sí entiende que si escoges permanecer en ese mundo, tu decisión será final. Te quedarás allí para siempre. Me es imposible juzgar objetivamente qué fue lo que sucedió durante las innumerables veces que ensoñé ese mundo. Puedo decir que parecía ser un mundo tan real como cualquier sueño puede ser real.
O también puedo decir que parecía ser tan real como nuestro mundo cotidiano lo es. Ensoñando ese mundo me di cuenta de lo que tantas veces don Juan me había dicho, que bajo la influencia del ensueño, la realidad sufre una metamorfosis. Me encontré frente a las dos opciones que enfrentan todos los ensoñadores. Don Juan dijo que o ajustamos nuestro sistema de interpretación sensorial o hacemos caso omiso de él. Pero para don Juan, el ajustar nuestro sistema de interpretación significaba renovarlo. Dijo que al vivir de acuerdo a las premisas del camino del guerrero, los ensoñadores ahorran y almacenan la energía necesaria para suspender todo juicio y facilitar de esta forma la renovación del sistema de interpretación. Explicó que si les das por renovarlo, la realidad se vuelve fluida y la esfera de lo que puede ser real aumenta sin poner en peligro la integración de la realidad. En soñar abre las puertas a a otros aspectos de lo que es real. ¿Qué tal? ¿Quieres seguir? Sí. Si a los ensoñadores les da por hacer caso omiso del sistema de interpretación, el campo de lo que puede ser percibido sin interpretación aumenta sin medida. La expansión de la percepción es tan gigantesca que se quedan con muy pocos medios de interpretación sensorial y por lo tanto se quedan con el sentido de una infinita realidad que es irreal o una realidad infinita que podría muy bien ser real, pero que no lo es. La única opción aceptable para mí fue la de reconstruir y expandir mi sistema de interpretación. Al ensoñar, el reino de los seres inorgánicos tuve que enfrentar, de ensueño en ensueño, la consistencia de ese mundo, empezando por encontrar a los exploradores, expresar mi intento de seguirlos, escuchar la voz del emisario y entrar en los túneles. Los atravesé una y otra vez sin sentir nada, pero estando consciente de que el tiempo y el espacio eran constantes, aunque no en términos discernibles para la razón bajo circunstancias normales. Sin embargo, al notar la diferencia, ausencia o profusión de detalle en cada túnel, o al notar el sentido de distancia entre los túneles, o al notar el largo o ancho aparente de cada túnel por el cual viajé, llegué a tener un mínimo sentido de observación objetiva. El ajuste más dramático de mi sistema de interpretación fue en la idea del yo, en el mundo de los seres inorgánicos. En ese mundo, yo era una masa de energía que podía deslizarse por los túneles como una veloz luz o podía gatear en sus paredes como un insecto. Si volaba, una voz me daba consistente información sobre los detalles de las paredes en las cuales había enfocado mi atención. Esos detalles eran intrincadas protuberancias como el sistema Braille. Cuando gateaba en las paredes podía ver los mismos detalles con mayor precisión y escuchar la voz dándome descripciones más complejas. Una consecuencia inevitable fue el desarrollo de dos tipos simultáneos de enfoque. Por un lado, sabía que aquello era un ensueño y por otro, sabía que aquello era un viaje pragmático, inimaginable, pero tan real como cualquier viaje en el mundo. De ese modo, corroboré la aseveración de don Juan de que la existencia de los seres inorgánicos es el más temible asaltante de nuestra razón. ¿Qué tal? En un momento dado, cuando la tensión de mi insostenible posición, creer seriamente en la existencia de los seres inorgánicos y al mismo tiempo creer seriamente que todo era solo un ensueño, estaba a punto de destruirme. Algo cambió drásticamente en mi actitud, aunque sin habérmelo propuesto. Don Juan explicó mi cambio en términos de energía. Dijo que mi energía, la cual había estado aumentando continuamente, un día alcanzó un nivel que me permitió ignorar las conjeturas y los prejuicios sobre la naturaleza del hombre
la realidad y la percepción. Ese día me enamoré del conocimiento, sin considerar su lógica o su valor funcional, y sobre todo sin considerar mi conveniencia personal. Cuando mi investigación sobre la existencia de los seres inorgánicos